Rosalía Motomami y este tocadiscos son lo mismo. Pati, Naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Este tocadiscos fue hecho por Dieter Rams, que se dice que es uno como de los padres del diseño, entre muchas comillas, pero ponele, porque puso un montón de reglas de cómo hay que hacer el diseño, las cosas que hay que tener en cuenta para hacerlo, qué es un buen diseño y qué no, que se puede debatir, pero bueno, eso es un punto aparte. Hizo este tocadiscos estando en Braun, una de las empresas también que desarrolló un montón el diseño y que también pertenecía a una corriente llamada Guteform. Y eso es una de las cosas más importantes para lo que vamos a ver hoy. Era una corriente en la que se empezó a ver y a charlar qué cosas hacían que un diseño sea un buen diseño y qué cosas no. O sea, ellos te decían, o haces esto o lo que estás haciendo está mal, básicamente. Dieter Rams es uno de los más conocidos de todo este movimiento y es uno de los, no sé si, no, creadores, no, pero diseñadores de Braun, que hizo todos estos productos que vimos acá, donde uno de ellos fue este tocadiscos. Y ahora vamos a ver por qué es tan interesante y por qué lo relaciono tanto con Rosalía estando desnuda en la portada de un disco con este objeto. Bueno, para entender mejor todo esto que estoy diciendo, hay que entender en qué se basaba en las ideologías del Guteform. Es una corriente que se da en Alemania y que su principio básico, o sea, más allá de todas esas reglas, digamos, lo que ellos veían era que la forma debía acompañar a la funcionalidad. Básicamente. Entonces, todos los objetos que ellos hacen son pensados desde este punto de vista. Otro de los conceptos que atravesaba casi todos sus productos era que todos los objetos tenían que transmitir su forma de uso sin necesitar un manual. Vos al verlo ya te des cuenta para qué sirve y cómo se usa. Y no importa que nunca hayas visto, no sé, un tocadiscos o una radio. Vos lo ves y ves una perilla que se tiene que accionar o una cafetera, lo que sea. Vos ves un botón y ese botón ya te da la pauta de que tenés que accionar algo, ¿sí? Entonces ya desde el uso en sí, desde agarrarlo y estar un ratito con el objeto, ya te das cuenta cómo se usa y cómo se acciona y para qué sirve, digamos. Pero lo que nos trae a lo interesante de hoy es que todos sus diseños se basaban en encontrar los mínimos elementos posibles que hacen que un objeto sea ese y no otro. Es decir, lo mínimo para que una moledora de café sea una moledora de café y no sea otra cosa. Esto del lado funcional, primeramente, es decir, esta moledora de café está así porque se basa en un motor que tiene un eje que hace girar unas cuchillas. O sea, y el motor y el eje es algo cilíndrico. Entonces, la moledora de café es cilíndrica y punto, ya está. O sea, estoy haciendo algo que tiene un mecanismo que es cilíndrico, ¿por qué le voy a poner y agregar ornamentos y agregar detalles y cosas y una carcasa que no siga? Es decir, toda forma de objeto seguía la funcionalidad del mismo. Y también un poco la construcción del mismo. En este caso, el mecanismo de la moledora de café es cilíndrico, entonces la moledora de café es cilíndrica y punto. Y vos la agarrás y lo único que tiene es un botón para hacer accionar el motor y que gire. Ya está. O sea, vos lo agarrás y quizás no sabes que es una moledora de café, pero ves que se abre, que puedes meter algo adentro y que hay un botón. Apretás el botón y anda. Listo, no tenés que saber nada más. Y eso es lo interesante. O sea, como que buscan los elementos justos y mínimos para que sea ese objeto y no otro. También desde lo comunicacional, obviamente. Pero bueno, eso ya es un poco más subjetivo y se podría charlar horas. Era una corriente que esto a lo largo de la historia del diseño se vio de diferentes perspectivas, pero ellos tenían como ideal que los objetos hablen por sí solos. Entonces pongámonos un segundo en la cabeza estos conceptos. Tiene que hablar por sí solo los elementos justos y mínimos para que una cosa sea esa cosa y no otra. Y juntando un poco las dos primeras, que hable por sí solo y que sea funcional, o sea, y que sea claro el mensaje, digamos, que sea congruente todo el mensaje comunicacional, funcional, que todo tenga un mismo mensaje y siga teniendo sentido, ¿entendés? Ellos iban a que algo sea funcional con los mínimos elementos posibles. Y esto, no sé si le suena de algún lado, pero Rosalía, no por casualidad, está desnuda en la portada de su disco. Lo interesante es que ella lleva este concepto a lo largo de todo el disco.
Lo vemos desde la portada, lo vemos desde las canciones, una por una, desde las letras, en todo. Ella obviamente usó diferentes herramientas y con mucho tiempo de estudio, entiendo yo, para ver qué elementos mínimos hacían a cada género de música. Me puse un mood board escrito en la pared y una de las palabras era minimalismo. Vale, tiene sentido para mí. Sí, Vale. porque pensaba, necesito pelar capas, ir a la esencia, encontrar el elemento clave que lo vertebrara, que realmente la canción se aguantara, porque a la que empiezas a quitar, la canción hace así. Ya. Hay cosas que son básicos que una canción necesita. Que es exactamente lo mismo que hacía Dieter Rams con sus objetos. Lo mínimo y necesario para que una canción funcione y sea algo bueno, obviamente. Lo mínimo y necesario para que un reggaetón sea un reggaetón. ¿Cuáles son esos elementos característicos mínimos que hacen que esa canción y ese género siga funcionando? Pero abstrayendo lo más posible. Hay una cosa que no sé si os habéis fijado de las canciones que hemos visto. Cute, aunque al principio te puede parecer muy llena por lo agresivos que son los instrumentos, en esencia solo tiene 3 elementos. El bajo, un bucle de samba y la voz. A de Alfa, B de Bravo, C de Charlie, Angelada, Crash, Lady D, llévame lejos de aquí. Y Hentai era piano, voz y metralletas y ya está. Hay 4 compases con unas cuerdas de fondo, pero nada más. Candy, su estribillo eran unas drums de reggaetón filtradas y voz, sin acordes, sin nada. Las canciones en sus versiones iniciales tenían muchas capas y hubo mucho tiempo de solo trabajar en la producción, de ir desnudando quitando. las canciones. Y esto se podría ver como algo quizás medio caprichoso de decir, ¿para qué? O sea, ¿por qué querés hacer algo? ¿Por qué llevarlo al punto más vacío cuando vos en la música podés poner un montón de detalles, un montón de cosas que suman? Y yo creo que en esto es lo lindo que quizás hoy en día encontramos en el minimalismo, donde te sentís abrumado por un montón de cosas y de repente hay como una paz. Creo que en la síntesis hay paz, hay tranquilidad, hay congruencia muchas veces. Hay una forma de ver las cosas, de decir, esto funciona así y no necesitas nada más y todo te cierra por todos lados. Es decir, lo ves y decís, está bien, es un equilibrio, digamos. Y creo que Rosalía esto lo entiende muy bien. Pone muy pocos instrumentos. Es un... es un reggaetón minimalista. Su voz está todo el rato desnuda. Es ella desnuda con casi nada detrás. Es la portada del disco, es el point. A mí el disco de Rosalía no es algo que me fascine, o sea, creo que lo escuché una sola vez entero porque cuando salió a ver qué onda y ya está. No es algo que me guste mucho, pero me encanta cuando los artistas agarran un concepto y lo exprimen y lo trabajan bien. Además, Rosalía trata un montón de otros conceptos musicales, sociales, etcétera, que están muy buenos, así que te recomiendo que si no viste la entrevista con Jaime Altozano, la veas, pues te va a gustar. Pero bueno, en la portada un poco es por esto, porque ella se desnuda cada género, ¿entendés? Como que parece que agarra el reggaetón y de repente es así, le saca todo lo que sobra y dice, esto es reggaetón, y como que lo deja desnudo y limpio para hacer una canción y transformarlo en otra cosa. Me parece muy piola y me parece increíble cuando uno puede extrapolar conceptos de cosas que pasaron antes con lo que está pasando ahora, utilizarlos para otras cosas. Yo como productor musical, lo primero en lo que me fijé es en lo minimalista que era toda la producción. Me llamó mucho la atención que las canciones funcionen con tan pocos elementos. Y de hecho cuando hablé con ella descubrí que efectivamente lo tenía presente desde el principio. Y yo con esto lo extrapolo a muchas cosas de la vida, preguntándome cuáles son los elementos mínimos necesarios para hacer que algo funcione y que esté bueno. Y cómo se puede sacar provecho de eso.